Sara. ¡Holi! Hola. Hoy vamos a tener nuestra clase de Historia del Arte. Va a ser una clase extramuro. ¿Qué significa eso de extramuro? Vamos a tener clase fuera de la facultad, en el Museo del Barro. Y Acompáñennos en esta experiencia. que vamos a llegar un poco tarde, parece, pero ojalá lleguemos bien. Y queremos irnos en la línea Taiwán, no sé qué. Vamos a probar ese colectivo. Vamos a irnos por primera vez en el colectivo. Es raro. Y ahora vamos a cruzar, vamos a aprovechar porque está en rojo. Antes que no esté más en rojo. Sara, vamos a esperar acá. Pero nosotros somos estudiantes, nos tienen que dar paso. Acá no se cumple nada de pasos. ¿Dónde está Bruno? Ya se fueron. Allá está la parada. Allá está la parada, allá está. Nuestros compañeros ya están en la parada. Ellos se apuran. ¿Qué pasó? Ahí está. Llegamos justito a tiempo. Sara, vos me pagas. Ya en el Museo del Barro. La primera vez que nos subimos todos acá. Llegamos. Hola. Alcanzamos justito el colectivo y ya nos sentamos todos acá atrás. Ahora Sofi va a decir, la primera vez que te subís acá, ¿verdad? No, yo siempre vengo acá. Pero primera vez que vengo con ustedes. ¿Quién se subió la primera vez? Yo. Sara, de tu experiencia estar acá. Espera que se vaya más. Para saber. Contá, Sara, tu experiencia de... Bueno, justito llegamos, ¿viste cómo es el destino? Usted lo... minutos más Y ya, ule nosotros. primera Los dos salimos del mismo lugar al mismo tiempo y Sofi y nadie y yo estábamos caminando y nos miramos hacia atrás. ¿Dónde están? No estaba nadie. ¿Dónde se fueron? No, nos fuimos. ¿Viste que teníamos que trancarle el aula? Y bueno, nos fuimos después empanada que hicieron no sé qué y entonces... No compramos nada. No, porque la fila era larga como siempre en la facu a las 12 de No la... almorzamos. La facultad. Así vamos a estar en el Museo del Barro. Aprendiendo muchas cosas. ¿Qué pueden decir más? No, tenés tu micrófono. Tengo hambre. no rompamos nada. Eso. Yo no voy a romper nada, Dios mío, por favor. Cierto. ¿Sabemos cómo llegar? Sí, yo sí. Sí, Nadia es experta en logística acá en Asunción. Ella sabe todo. También Belén, la que está grabando, es súper buena dando direcciones. Claro. Sí. Hola. ¿Cómo tenemos que llegar? Dos colectivos. Dos colectivos. Nos bajamos, Dos nomás. Dos nomás. sí, nos bajamos en una esquina y de ahí vienen otros colectivos que van directo al Shopping del Sol luego. Así que El Museo del Barro está entonces cerca del Shopping del Sol. cerca del Shopping del Sol. Y saben que allá la comida es cara. Eso es lo que, ¿verdad? $. Los shopping están todos en $, te lo juro. Todo en $. Está. El Shopping del Sol es luego muy fifía. Es Más cheto que cheto. de ropa, sí. La comida obviamente está buena. Ah, y así. Esta es la municipalidad de Asunción, chicos y chicas. Acá están en hecho. Espera, que diga eso, que se escuche. Acá están en hecho nuestro querido intendente que arregla los baches. Que gracias a él tenemos colectivo cada rato. Por favor. Muchas gracias, Nenecho, te queremos mucho. Exacto. Que los docentes tienen una jubilación digna, No, que todo tiene una jubilación. Gracias. Gracias, Nenecho. Y que exacto, cada quien acá se levanta y toca el timbre, no hace falta colgarte de las cuerdas como en la selva, ¿verdad? Tipo así, un orangután. Es demasiado cheto, demasiado purete. Mira acá. O sea, es todo automático. Esta es la parada, ya se fue. Gracias. No nos olvidamos de nada, no. Vamos.
Y bueno, de vuelta a la realidad. Esto no vamos a Acá hacer, dice ¿no? Shopping del Sol. No, ese no es. ¿Por qué? Hay que irnos para allá. Este fue el centro. O sea, este fue Asunción. Todo en aire acondicionado, ¿eh? Nos tocó colectivos con aire, tuvimos suerte. ¿Qué? Tuvimos mucha suerte. Nos vamos sentadas y con aire. Con aire. Que no hay en todas partes, acá están. Ahí te voy a explicar. Escucha lo que está diciendo Sophie, que acá es El shopping de los chetos. Todas las franquicias Yankee vienen al shopping del Sol primero. Starbucks, todo lo que sea, por ejemplo, esa marca de pollo que viene ahora, su pollo frito, Kentucky Fried Chicken, todito es acá. Y después va a los otros shoppings, o sea, primero al shopping del Sol. Shopping de los chetos. ¿Fíjate qué es? La galería es... No es más cheto porque no... vos sabés qué es lo que es lindo, la terraza. La terraza de la galería. Es que la galería es muy grande porque tiene un hotel, el hotel de la galería y también la parte Acá administrativa. después me pueden Todo decir. esto es de Cartes. Porque Obviamente, después nomás. No, y el shopping del Sol no es de Cartes, es de Viernes. Vine acá y De Viernes y todo este de lo que Cartes. caminé, no supe llegar. Exactamente. La galería tiene gimnasio. Después vinimos ahora. Por eso el shopping no es tan grande, pero la parte de gimnasio, más el Sí, hotel, ahora se más nota todas que las partes administrativas hace que se vea mucho. Pero lo lindo de la galería es la terraza. Solamente que si vas a salir a la terraza ahí, sí es carito la cosa ahí. Hola, hoy estamos en el Museo del Barro, donde vamos a tener una clase sobre el arte indígena, contemporáneo y popular en el Paraguay. Acompáñennos. Vamos a entrar, que está atrasado. Llegamos más temprano que el profesor, ¿eh? El Museo de Arte Contemporáneo del Paraguay y el Museo del Barro propiamente dicho, que el Museo del Barro empezó con colección de cerámica, pero que incluyó en su colección tejidos, tallas de madera, encajes que forman parte un poco también del arte popular paraguayo. En el año 1972 habrán escuchado hablar ustedes de Olga Blinder, porque el ISA, que depende también de la FADA, lleva el nombre de Olga Blinder. Fue una gran artista paraguaya, educadora. Con Carlos Colombino crearon lo que se llamó la colección circundante de arte paraguayo y empezaron a hacer grabados para llevar obras a mostrar en diferentes colegios para que la gente conozca o tenga un acercamiento hacia el arte contemporáneo de Paraguay. Y ahí se puede decir que se remonta un poco el nacimiento de todo este proyecto, porque esa va a formar parte de lo que hoy es el Museo de Arte Contemporáneo. En el año 79, Carlos Colombino con Olga Blinder, Carlos Colombino con Osvaldo Salerno, y habrán escuchado hablar también de Isan Gallet, que es una gran artista y promotora del arte que vive en Areguá. Ella es inglesa, pero vino a vivir a Paraguay. Crearon un poco lo que sería el Museo del Barro en San Lorenzo, en una casa colonial. Y arrancó el Museo del Barro con 800 piezas de cerámica de Tobatí y de Itá. Al año siguiente, en 1980, Carlos Colombino compra esta propiedad. Como les decía al llegar, esto todo antes era un monte, todo esto era como un área verde grande, muy lejos de Asunción. Y hoy ya está prácticamente absorbida por Asunción. Y a partir del año 83 se muda de San Lorenzo acá al Museo del Barro y empieza a crecer. Y lentamente se van sumando los otros dos museos, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo y luego el Museo de Arte Indígena, que la mayor colección de ese museo va a ser donado por Ticio Escobar, que yo ya les comenté es un gran estudioso de
del arte paraguayo, un gran pensador. Hay un libro de él que yo les recomiendo, se llama La belleza de los otros, que es una maravilla, sí. Hay otro libro sobre la interpretación del arte visual. Bueno, hay varios libros de él, pero La belleza de los otros para mí es importante porque habla de todas las comunidades indígenas del Paraguay. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante este museo? Este museo acá en Paraguay, ya saben ustedes que la cultura no se valora en su debida forma. Y a nivel internacional es un gran referente. No es porque el museo sea, wow, una cosa impresionante como el Museo Guggenheim y otros, sino que es por primera vez un museo le pone al mismo nivel al arte indígena, al arte popular y al arte erudito. Generalmente, así como a nosotros nos educaron con esa formación occidental de Europa, siempre nos enseñaron a desprestigiar a los indígenas, desacreditar a los indígenas, como que era un arte inferior, ¿no? Como que algo primitivo inclusive se le llamaban. Y eso cambió por suerte, pero el Museo del Barro ya fue pionero en aquella época en desarrollar su guión curatorial, poniendo un poco al mismo nivel los tres tipos de arte. Eso le sirvió un premio muy importante, que es el premio Gabriela Mistral, que recibió, que es un premio internacional de cultura, y es reconocido. Este museo participa en diferentes eventos y a nivel mundial es un museo que es un referente, ¿verdad? Bueno, y vamos a entrar a recorrer, vamos a hacer un recorrido. Para mí es muy importante que ustedes tengan un contacto directo con las obras de arte. Nosotros estudiamos historia del arte, pero vemos a través de imágenes, y acá es bueno que ustedes sientan esa cercanía y sientan cómo muchas veces una obra te puede hablar o no te puede decir nada, pero hay obras que a lo mejor te generan un diálogo o te interpelan. La idea de esta actividad es que recorramos todos juntos. Yo les voy a dar una breve explicación y después cada uno de ustedes se toma un recorrido por su cuenta, depende a Cane, y cada uno elige una obra. Este museo diseñó Carlos Colombino, que es un gran arquitecto también, además de artista y escritor. Ustedes saben que Carlos Colombino escribía con el seudónimo de Esteban Cabañas. Esta obra, si se fijan, el centro del museo es un poco este patio central. Como les decía antes, no busca crear un acceso espectacular, sino que lo que hace es el museo se retrae para darte la bienvenida, y como un abrazo se plantea el diseño en forma de U, ¿verdad? Y lo más interesante es que uno puede entrar a cualquiera de los bloques o puede ver arriba que prácticamente está todo unido, esos tres museos que yo les decía antes. Algo que me olvidé comentarles es que el museo desde hace un tiempo está conectado con la Fundación Migliorisi. Ricardo Migliorisi, que también fue muy amigo mío, compró el predio al lado y creó ahí su fundación, y hay un acceso, y también nos van a abrir para que podamos ver las dos cosas. Vamos a arrancar con el Museo de Arte Popular, ¿sí? Tres museos en uno, ¿eh? Tres museos en uno. Buenas. Máscaras están hechas todas en una madera balsa, se llama. Todas estas máscaras están talladas en la zona de Altos, San Bernardino, Tobatí, y pertenecen a una gran celebración que se hace en esa zona que se llama el Cambara Angá. Esa fiesta tiene mucha tradición, y también yo les recomiendo, como estudiantes de música, en junio es la fiesta, que se puedan ir, tomar la excursión a cada Asunción y se va. Y bueno, es una gran fiesta, un desmadre. Y bueno, ahí se ponen unos trajes con esos tejidos que son vegetales, y estas máscaras, y tiene toda una tradición que tiene que ver con los ancestros, con eliminar, empezar un ciclo nuevo. Hay una serie de lecturas sobre esto, pero ustedes saben que la máscara siempre tiene una particularidad, que cuando uno se pone una máscara, automáticamente como que tiene una libertad de cambiar, de expresar, de asumir diferentes papeles, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones sobre la palabra Cambara Angá. Ustedes saben que una traducción literal del guaraní sería un poco el Cambá, es la persona morena, digamos, de origen afrodescendiente, pero en realidad
según Carlos Colombino, ya los indios le llamaban cambá a los bandeirantes que le atacaban y les perseguían en época ya de la colonia. Entonces el cambarangá en el fondo es como una representación del enemigo. Entonces de alguna forma hay muchas son figuras de rostros humanos, pero también hay de animales entremezclados con ellos, ¿no? Y ahí van a ver imágenes de cómo esa celebración se hace conjuntamente con la fiesta de San Blas y con otras festividades que se hacen en esa zona. Podemos pasar. Es el Museo del Barro, propiamente dicho. Ustedes saben que en Paraguay hay dos lugares que son sumamente importantes para la cerámica tradicional, que son Itá y Toatí. En Areguá hacen cerámica, pero esa es otro tipo de cerámica que hacen con torno y con máquinas. En cambio, estas cerámicas se hacen a mano y hacen con la técnica del colombín, que es hacer una masa, como hacían los indígenas, y con esa masa le van moldando y le van haciendo la forma, digamos, ¿no? Y luego eso, según el tipo de barro, van cocinando en sus diferentes hornos, tatacuá. Yo en una época tuve mucho contacto con las ceramistas. Yo tenía una galería antes en Villarrica y me iba hasta la colonia 21 de Julio, que es una colonia que está pasando Toatí. En aquella época no había puente y teníamos que cruzar una especie de río, arroyos. Y a mí me impresionaba mucho cómo todas eran mujeres las que hacían la cerámica. Y los maridos lo único que hacían era quemar el tatacuá, ¿verdad? Pero las mujeres se iban a buscar el ñaú, a amasar, a crear. Y mucha de esta iconografía es fantasías de ellas, ¿verdad? Son muy famosas, por ejemplo, las figuras de Julia y Sidres, Adán y Eva que ven acá. Esto se expuso en París, por ejemplo, en un palacio muy importante que está en el centro de París en los años 90. Aquellas piezas son de Carolina Noguera, la hermana, las que tienen angelitos. Estas son todas cantarillas que había hecho una mujer que se llama Virginia Yegro, que ya falleció. Y aquí van a ver piezas de Itá. La ceramista más importante de todo Paraguay es Julia Isidres. Ella vive en Itá, es autora de estas piezas y es la única artista paraguaya que fue seleccionada para la Documenta de Kassel, que es el evento más importante de arte del mundo, y también el año pasado en la Bienal de Venecia. Ella tenía todo un espacio para su obra. Aquí esto les va a gustar. Rosa Brites. Rosa Brites trabajaba, por ejemplo, aquella procesión de San Blas, aquella fiesta que ven ahí, y estas imágenes que ella le llamaba los broceros, ¿no? A Rosa Brites le preguntaron si ella se inspiró en el Kama Sutra para hacer estas posiciones eróticas sexuales, ¿no? Y ella dijo, no, esto yo hago con mi marido, dijo, ¿verdad? Y claro, ella tiene 13 hijos, entonces evidentemente ella no tenía problema de plantear todos estos juegos eróticos en su cerámica. Hoy son muy valiosas estas piezas, quedan muy pocas. Claro, en su momento la gente compraba como chiste, pero hoy son objetos de culto, ¿verdad? Las gallinitas también son de Itá, y van a ver diferentes tipos de figurillas. Algunas son antropomórficas, ¿se acuerdan? Con figuras humanas, y otras son zoomórficas, figuras de animales. Algo que tienen que saber es que en Paraguay las culturas originarias eran abstractas al inicio. Ellos no hacían formas, no hacían figuras. Cuando vinieron los españoles, ellos impusieron la figuración y ahí empiezan a darle a la cerámica las formas de figuras humanas o de animales. Por eso que las primeras cerámicas tenían inclusive dibujo de las uñas de los indígenas para remitir a la cestería, porque lo primero que ellos trabajaban eran la cestería, ¿no? Y aquí pasamos a esta sala. Y ustedes conocen que en Paraguay es muy importante tanto el Aopoí como el Ñandutí. El Aopoí, que tiene su centro en la zona del Guairá, sobre todo en Yataití, que les invito a que conozcan ese lugar. Para mí es uno de los lugares más lindos del Paraguay, Yataití.
Y esto es de Itagua, que es otro concepto. El aopoí es un tejido que después se borda, pero el ñandutí es un encaje que se hace con una técnica muy parecida a la de las Islas Canarias. Se cree que vino de España, pero aquí se hizo una reelaboración y esto es único en Paraguay, ¿verdad? En el mundo. Bueno, lo lindo de esto es que Josefina Pla hizo un estudio, y les recomiendo también que lean, en donde cada punto del ñandutí está asociado a elementos de la naturaleza paraguaya y también del cielo y las estrellas en diferentes momentos. Según las constelaciones tienen sus nombres estos motivos, en guaraní, pero que están relacionados a esos ámbitos. Ahí hay una pieza maravillosa, si se fijan, antiquísima. El Mariscal López hacía bordar un punto solo para él, se llamaba el punto real, y eso lo bordaban en Yateite. Les voy a mostrar la próxima clase cuál es el punto real. Bueno, seguimos. ¿Qué tal, Andrés? Seguimos, ¿no? Bueno, aquí estamos en lo que sería la zona de las tallas franciscanas y jesuitas. Ustedes saben que el barroco se dio, vamos a estudiar recién el semestre que viene, pero el barroco se dio en toda Latinoamérica porque fue el estilo que trajeron los españoles a América del Sur. Es impresionante el barroco, por ejemplo, en Perú, en México, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, pero también en Paraguay tiene una particularidad y por eso se le llama el barroco hispano-guaraní, porque los indígenas de Paraguay no eran solamente copistas, no se dedicaban solamente a copiar los modelos que le daban los monjes españoles, sino que ellos le daban un pequeño aporte local, ¿no? En algunos casos rompían las reglas y ponían flores de Mburucuyá que no venían del modelo europeo, por ejemplo, o inclusive algunas imágenes tenían rasgos más tirando hacia rasgos indígenas que hacia rasgos europeos. Hay muchas lecturas sobre eso, pero también a mí me gusta mucho una reflexión que hace Ticio Escobar, que eso también es una forma de resistir del indígena ante esa imposición de copiar un modelo que para ellos no tenía sentido. Bueno, pero las piezas de las tallas indígenas en las misiones fueron muy importantes. Y acá van a ver piezas desde el siglo XVII, franciscanas y jesuitas, pero también van a ver piezas populares del siglo XX y algunas muy recientes que se siguen haciendo en Paraguay por los descendientes de los que trabajaban en estas misiones, ¿no? Sobre todo en Tobatí, esa imagen que está detrás de ustedes se llama Una escalera al cielo, y esa hizo Zenón Páez, que ya falleció, es un reconocido artista de Tobatí, y son todos los santos populares del Paraguay en esa escalera. Bueno, y van a esa imagen que está ahí, fíjense, el San Andrés que está con la cruz en X. Esa es una imagen antiquísima jesuita que tiene mucho valor por la forma en que está tallada, la composición, el movimiento de la tela, ¿no? Y que fue tallada también por un indígena. Esto que ven aquí es un altar encontrado en Cazapá, en una vivienda, pero ven cómo el barroco fue tomando un poco la talla de madera en el arte religioso. Y esto les va a encantar porque esta escultura que ven acá es un ángel músico. Y esta fue tallada por Brassanelli, que es un gran escultor italiano que era arquitecto, escritor, escultor, pintor, que vino en las misiones, y él hizo esta pieza acá en Paraguay. Por eso que esta pieza tiene mucho valor dentro de la colección del museo. Le falta su instrumento, pero es un ángel músico.
Ay, no sé. Violín parece. San Sebastián. Un instrumento de cuerda. No, yo no sé. Este está catalogado en un libro muy importante. Ahí pueden ver. El libro es de Darko Sustersik, que hizo un relevamiento de todas las obras franciscanas. Vamos a buscar eso. Sí. Miren estas imágenes. Igual no. Estas imágenes tienen la estructura de esa forma porque era para ponerle vestido. Mira lo que es esta puerta. Y tienen todos los brazos articulados porque es para moverle y vestirle. Y así como son hermosas, también son medio de terror, ¿verdad? Son como medio de película de terror. Esta es la dolorosa, es tremenda. ¿La quién? La dolorosa. Tiene atravesado el corazón. Y los ojos, miren cómo le ponían con tanta perfección. Y generalmente, si se fijan, como no se veía del vestido la pierna, ya quedaba así. Solamente le detallaban, en este caso, los pies y todos los brazos articulados. Eran la ropa, De negro según la se celebración, cuando habían fiestas, le ponían los trajes más lujosos. Y los cabellos son todos naturales de gente que dona sus cabellos. Acá van a ver diferentes. Cuiden sus mochilas, chicos. Sí, pueden dejar ahí abajo cuando lo vayan. Qué lindo tenía su cabello. ¿Conocen este? San la Muerte. Ese es muy peligroso. No hay que hacer pacto con San la Muerte. El esqueleto. Y esta es la Virgen de la Dolorosa. Y todas estas que están acá son santas libradas. Santa Librada era una santa muy particular. En algunas le representan con barba, porque era una mujer barbuda, pero que tiene una historia muy particular, Santa Librada, que yo no recuerdo ahora. Y aquí ven los crucifijos. Pensar que no van a creer, pero la mayor colección de arte sacro paraguayo está en París. Fue llevado todo a Francia. Sí, hay en Alemania, hay en Inglaterra. Y imagínense que esto es lo que quedó y lo que hay en otras colecciones privadas de Paraguay. Pero en Francia es impresionante lo que se llevó. Y cómo se llevó no sabemos. Con respeto. Sin respeto. Sin respeto. Sin respeto. Pero no se sabe cómo se llevó. ¿Qué tal? Va a ser, creo que va a ser una película. Miren esa imagen de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira cómo le chorrea la sangre y el angelito le ataja en la copa. Estos son San la Muerte. Esto es muy simpático porque este es un santo paraguayo, son populares. Sansón. Sansón. La Virgen Dolorosa. Este es un santero muy famoso ahora de la zona del Tobatí, que hace estas imágenes así robustas. Cándido Rodríguez. Sí. Ese es un diablo. Profe, dale a hacer esto. ¿No? Profe, por allá hay palomas o pájaros así en la cruz. Espíritu Santo. Pero están crucificados. Están crucificados. Claro, y en Paraguay pues los indígenas le ponían al Espíritu Santo en la cruz. Como la paloma. Y es una representación que hacían los indígenas. Esa es Santa Librada. Y por eso se llama barroco guaraní, porque hacían sus propias conceptos. Bueno, aquí llegamos a la colección de arte indígena. Esto es lo más impresionante. Esto es el tesoro de este museo. Estas piezas fueron llevadas a Nueva York y a París con mucho cuidado, con mucho seguro, para exposiciones muy importantes.
porque son únicas, ¿no? Estos son trajes ceremoniales de los Ishir. Los Ishir es una comunidad de los chamacocos que están del Chaco y que hacen una fiesta que se llama Delibubu, y ahí se visten de esta manera los chamanes para crear la conexión con sus ancestros y hacen una fiesta muy importante. Lo más interesante es que los mismos chamanes vinieron a entregar estos trajes acá a Ticio Escobar para que quede, porque ustedes saben que cada vez hay menos indígenas, cada vez se les sacan más de sus lugares, los ojeros, los estancieros, ¿no? Los misioneros, y van perdiendo su identidad, y ellos vinieron a dejar aquí como un testimonio para que quede para el recuerdo, ¿verdad? Estos trajes son maravillosos. Aquí ven una serie de máscaras de diferentes parcialidades. Estas son muy valoradas, que son de una comunidad que también está en el Chaco, que son casi abstractas. Y estos conos utilizan en una fiesta que se hace en Loma Plata, muy importante, también muy parecida a la fiesta del Cambarangá que les hablaba antes. Arete Guazú. Muy bien, esa es la fiesta más importante también de los Ishir. Y acá van a ver arte plumario, van a ver tejido, cerámica, tallas de madera, de todas las comunidades indígenas del Paraguay. Estas son urnas funerarias. En estas urnas se enterraban los indígenas. Pero también, de vez en cuando, usaban para comer al enemigo, ¿no? Los guaraníes eran antropófagos, pero no es que comían por placer, sino que comían a un personaje, a un enemigo, y supuestamente con eso ellos se quedaban con todo el poder y la sabiduría de ellos. Cuiden, chicos. También usaban para hacer chicha. ¿Saben lo que es la chicha? De la cáscara de la piña. Sí. Estos son los apuicá. Los apuicá son los asientos. Si se fijan, tienen formas indígenas, o sea, formas de animales, y algunas son abstractas prácticamente. Profe, Sí, son urnas funerarias, sí. pero como los cuerpos. Le enterraban como un feto. Como un feto. Sí, así como vinieron al mundo, le volvían a enterrar. Y ahí muchas entra. de estas se encontraron, muchas se perdieron. Ustedes saben, por ejemplo, en Itaipú, donde se hizo el lago, donde está el lago, era un gran cementerio indígena. O sea que se perdieron un montón de urnas ahí. Donde hay una colección muy interesante en el Museo Andrés Barbero, que si tenemos tiempo me encantaría mostrarlo, porque ese es uno de los museos más lindos de arte indígena del Paraguay, también como este, pero ese fue hecho por Branislava Susnik, que es una gran antropóloga y etnógrafa, que recorrió todo el Paraguay siendo mujer en época de Stroessner, recolectando un montón de piezas de indígenas que hoy ya no están, ¿no? Ese museo es muy, muy interesante, y ahí hay unas piezas muy raras de unas funerarias también. Bueno, miren la cestería. Esas son hechas con fibra de caraguatá. Esto hacen los H, que es pirograbado. Estos dibujos que ustedes ven están quemados. Ellos queman y solamente hacen en cedro, porque para ellos el cedro es una madera espiritual. Esos dibujos están hechos con bolígrafos y son contemporáneos. Muchos de esos dibujos son hechos por mujeres indígenas que tratan de plasmar las historias de sus comunidades. Estas pinturas son de Osvaldo Pitoé, un artista también ya muy conocido, que también él hace estas representaciones para que no se pierda el recuerdo de sus costumbres y de sus celebraciones. Esta es a mí me encanta esto, chicos. Esto se llama ayoy. El ayoy para más. Yo tengo uno, pero yo tengo de tirica. Este es de yaguareté, o sea que es más top. Este le ponen al gran cazador, al mejor cazador de la parcialidad, y al ponerle le están coronando, le ponen un mensaje, le ponen como un atributo, y ellos creen que al ponerle la corona el cazador
adquiere todo el poder del yaguareté. Y tiene toda esta corona de diferentes aves del Chaco. Me parece maravilloso el sentido y el contenido de la Yoy. Aquí hay diferentes piezas. Ustedes pueden recorrer y mirar. Miren esta miniatura, qué maravilla. Esto es un altar. Instrumentos indígenas, instrumentos musicales, aquellos son de los Mbuyá guaraní. Y este es un altar para ellos. Ellos pues tienen otros tipos de ritos. Sí. Y ellos utilizan la forma de la cruz, pero esos son sus altares a sus dioses, ¿no? Pero Esto está generalmente en sus espacios, en la naturaleza. Se trajo nomás acá, dije que son como cruces. pero está en tamaño real. Sí, Así son los altares. Sí, son altarcitos. Ah. Son altarcitos. Esto es maravilloso. Détil se llama. Es una pieza hecha de tejido, si se fijan adentro, de tejido vegetal envuelto con miel de abeja, cera y queman. ¿Y qué hacen con eso? Convierten en impermeable y llevan agua en la selva o llevan elementos como si fuera esto que tiene ella en la mano, como si fuera un termito, pero esto es todo natural, ¿no? Y mantiene fresco. Oh, una belleza, una belleza. Esto hacen los H en cada zapá. Estas son muñequitas como las Barbies de las niñas indígenas. Pero lo más lindo es que ellos aprenden el valor de la mujer en la comunidad. La abuela le enseña a la mamá a la hija. Y cuando van creciendo, ellos hacen como si fuera su doble. Van haciendo la muñeca más grande. Y cuando tienen hijos, ya le hacen con el hijito atrás. Y le van enseñando el rol de la mujer en la comunidad, ¿no? Bueno, van a encontrar piezas maravillosas. Esto es impresionante porque esto hace sonido. Y esto, como ya van incorporando, por ejemplo, tapitas para hacer ruido con los huesos. Estas son todas que se ponen acá en las piernas. Sí. Sí. Este es un collar de... Es un collar de caracol. Como un cinturón. Sí. Pero está muy limpio. Sí, parece como... Para mí que es de esto, de los macás. Tiene pinta que es de los macás. Viste que ellos usan estos cinturones. Y ellos mismos hacen los instrumentos y forran, porque para ellos tiene mucho significado esas tramas de color negro y blanco. Son como los dos contrarios del universo, así como habíamos visto en clase. Ellos hacen en todos sus elementos esa trama. Ven, por ejemplo, en esa guampa, hacen cestería, hacen cestas utilitarias para comer y cómo viven en armonía con la naturaleza. Esta foto es de los años 80 y el año pasado el fotógrafo se volvió a encontrar con el indígena H, a quien le fotografió aquí en el museo justamente, y fue un momento muy emotivo porque es como un revivir ese encuentro en la selva con ellos. Y aquí pueden ver, ustedes saben que cuántas familias indígenas hay en Paraguay, a ver si alguien sabe. ¿Cuántas lenguas hay en Paraguay? 5. ¿Y cuántas familias? 19 familias indígenas. Acá están las 19 familias que están agrupadas por sus lenguas. Y esas son las 5 lenguas indígenas que existen en Paraguay. No es que en Paraguay existe el guaraní. En Paraguay existe el tupí guaraní, el mataco, el mascoy, el guaycurú y el samuco, que son 5 lenguas. Y estas son las familias que se reúnen en este eje de la lengua. Muchas de ellas otra vez tienen su particularidad en su forma de hablar. Y acá ven la distribución. Yo le conozco a los H de Cazapá, a los H de Alto Paraná, a los Mbuyá guaraní de acá. También acá hay Mbuyá guaraní en la zona del Guairá. Y
algunos de estos le conocí acá en Asunción. Ustedes saben que en Asunción se hace cada tanto la feria más grande de arte indígena. Hace 15 días se hizo una y ellos vienen a Asunción. Se hace en este lugar, se hacía en el puerto, pero se hace también en este centro cultural nuevo que se inauguró. Les voy a contar un día porque es bueno ir a verles a ellos y conocerles. Yo primera vez que le conocí a una mujer mancuy, yo no sabía ni que existía la cultura mancuy. Y ella tarda 8 meses en hacer un tejido, imagínate. Hace del caraguatá, convierte en hilo, tiñe y hace su tejido de caraguatá, ¿verdad? Es impresionante cómo trabajan cada. Aquí hay una sala dedicada a Osvaldo Salerno, que es un artista muy conceptual, es el artista tal vez conceptual más conocido del Paraguay a nivel internacional. Son obras de diferentes momentos. El arte conceptual es un arte que tiene todo un contenido, un mensaje detrás. Esta es una serie de libros que él trabajó con Augusto Roabastos. Estas piezas son de los presos de Tacumbú. Esas impresiones son cuchillos encontrados en Tacumbú. Y esto fue un piano que él reconstruyó, intervino. Eso hace alusión a la época de la pandemia, cuando se le enterraba a la gente. ¿Se acuerdan que se enterraban así? En Brasil había unas imágenes que se compartieron en las redes, como le enterraban a 50 personas en un mismo día. ¿Se acuerdan lo que era? Bueno, más o menos una recreación. Es un arte más... Sí. Él hizo todo un trabajo en torno a las Torres Gemelas y los accidentes de los atentados, ¿te acuerdas? Son piezas más conceptuales. O sea, ¿por qué hay un órgano, por ejemplo, ahí? Dentro del libro. Y porque él trabaja cruces de código, viste que hay una partitura también. Cruce de código. Sí, por ejemplo acá, el libro intervenido, pero al mismo tiempo la mano del escritor o la mano del artista. Exacto, con códigos, símbolos, sí. Bueno, seguimos chicos, porque yo a las 3 vienen, al enterarse que yo estoy acá, vienen estudiantes de todo lo nacional, que yo ya hasta las 8 de la noche. Y estos se pueden sentar acá, tumbarse y mirar también. Este lugar se llama Capilla Sistina. ¿Ustedes conocen la Capilla Sistina? Es una capilla que pintó Miguel Ángel, lo vamos a estudiar el semestre que viene. Y esta obra de Ricardo Migliorisi es una ironía, ¿verdad? Se llama Capilla Sistina porque está hecho en una carpa. Ricardo era muy amigo mío y él era un chico rebelde, irónico, mordaz, le gustaba mucho el teatro, le gustaba mucho el cine. Pero lo más interesante es que todos estos personajes que parecen de fantasía son personajes reales de la sociedad de Asunción, que él les representa, mostrando un poco esa hipocresía y esa doble moral de la sociedad paraguaya. Es como un gran circo, como un gran teatro, y los colores que él usa son maravillosos. Bueno, seguimos. Cuidado. Esta es otra obra de él que se llama Una escalera al cielo. Arte Y esos iberoamericano. personajes de lo que él quería hacer alusión, no sabe nadie quiénes son. Algunos se tomaron por aludidos. Esto es de Carlos Patusa. Está hecho en piel. Maena Bruno, Son como discúlpame, yo me olvidé que te di. ¿Está bien? Él trabaja mucho el tema de la piel como una separación, pero al mismo tiempo como una carcasa, no sé cómo decirte. Hizo corazones de piel, hizo vestidos de piel y hace en este caso ladrillos de piel. ¿De piel de qué, profe? Para mí que es de vaca. Piel de vaca. O si no, usa también los intestinos y los órganos internos y convierte en piel. Y seca. Esta pieza es muy importante, chicos. Me gustaría que me diga... Bueno, la pieza se llama la Próxima Cena. Y evidentemente, así como aquella era un guiño a la Capilla Sistina,
Esta es un guiño a la última cena de Leonardo da Vinci, ¿se acuerdan? ¿No? Pero aquí lo más fuerte es que esto para mí sigue tan vigente hasta hoy día porque estos son los senadores y diputados de Paraguay que están comiendo todo nuestro país, ¿verdad? Que se están repartiendo y se están peleando por comer todo. Y es muy fuerte, pero representa un poco la triste historia de nuestro país y cómo el poder político se muere por comer todo, ¿no? Estas son piezas de Félix Toranzos. Esta es un gran mural que alude al Guernica, pero que fue hecho por los niños que estudiaban con Olga Blinder. Pieza de Carlos Patusa, que ya les comenté. Esta pieza es muy importante también. Es de un artista paraguayo que se llama Enrique Careaga. Enrique Careaga fue el único artista en los años 60. Él estudiaba arquitectura y fue becado por el gobierno de Francia a hacer un taller con Vasarely, que era el artista óptico más importante del mundo en ese momento. Y él se convirtió en un gran artista de arte óptico y de arte cinético. Puede hoy en día no parecernos gran cosa porque ustedes saben que hoy con la inteligencia artificial y con lo digital uno puede hacer cualquier cosa, pero tienen que tener en cuenta que esto fue hecho a mano, ¿no? Esto fue hecho, yo me fui a su taller y si ustedes ven cómo él pintaba, cómo unificaba el color y creaba este efecto de luz y de profundidad, es lo que le da ese valor a este trabajo, ¿no? Por eso se llama arte óptico y arte cinético, porque te da la sensación de profundidad, pero es una pieza plana. O sea, profe, esto no está impreso. No, esto está pintado a mano. Si ves de cerca te das cuenta que es... ¿Puedo hacer? No Sí, toquen. no vayan a tocar. ¿Puedo tocar? De hecho, se puede saber un poquito del trazo. Claro, pero vos no tenías que hacer ni un ruido cuando él pintaba. Era neurótico, era. Me imagino. Bueno, acá ven diferentes piezas de arte contemporáneo de diferentes Familia artistas. Peluche. Vamos a recorrer, chicos, que yo tengo el tiempo limitado también. ¿Puedo tener la lista, Andrés? Ah, perfecto. Esto es una colección de lo que sería el Museo de Arte Contemporáneo. Hay artistas paraguayos, pero también artistas argentinos, brasileños, chilenos. No toquen, por favor. No vayan a tocar, chicos. Sí. Bueno, entramos a lo que sería la colección del Museo del Arte Precolombino. Estas son piezas de Julia Isidre que le comenté. La ceramista ahí está. Miren qué belleza. Ella hace todo de su imaginación. Esto, por ejemplo, es del Cien Pies. Aquí empieza una colección de arte precolombino de Paraguay, de Argentina, Brasil, de toda Latinoamérica, que fue donado al museo. Si se fijan, estas urnas funerarias también son guaraníes. Después ustedes pueden recorrer con calma, pero sí. Y antes que lleguen los españoles, lo que había en América, esto es todo lo que hacían los indígenas americanos. Antes de la colonización. Sí. Pero dice todavía que es ahí en la entrada de esto de época contemporánea. Ahí la Julia Isidre, pero a partir de ahí ya no. Esto hacían los indígenas latinoamericanos antes que lleguen los españoles. Bueno, acá tenemos una colección de una exposición que se hizo en homenaje a los 50 años del Centro Cultural de España.
Sí, entonces aquí hay obras de artistas paraguayos, artistas españoles y obras que tienen que ver con el cruce entre España y Paraguay en esos 50 años. Entonces aquí van a encontrar obras de diferentes formatos y de diferentes lenguajes, desde el arte de la colonia hasta el arte más contemporáneo. Wow, ¿qué son estos? Vamos a seguir, chicos, que yo tengo que terminar, ¿sí? Después ustedes recorren. Hola. ¿Cómo están? Ya vengo enseguida, ¿sí? Termino con ellos y ya vengo. Hola. ¿Qué tal? Ya vengo enseguida. Acá, sí, ustedes se pueden quedar. Bueno, aquí esto se llama arte naif, arte ingenuo. Ingenuo. Este es Ignacio Núñez Soler, que es uno de los más grandes artistas paraguayos de arte naif, que es el artista más valorado en este lenguaje. Y estas son todas obras de personajes de la época del Paraguay. Estos son muy interesantes. Miren un poco cómo él pintaba los torines, cómo pintaba las fiestas paraguayas, la playa, cómo era el río Paraguay antes, cómo era Asunción antes. Y este otro se llama Mitaishuri, que si se fijan es otro lenguaje, como si fuera dibujo de criatura, pero muestra, esto me encanta a mí, la cancha de fútbol, así el partidito, ¿no? Con la gente, el vecino, el barcito al lado. Es como un lenguaje más naif. Y después allá hay cerámica popular de las hermanas Noguera de Tobatí. Son 6 hermanas que normalmente no se llevan bien, pero en esta exposición se juntaron las 6 y se hizo esta muestra. Las hermanas. Y bueno, son competencias de ego entre hermanas. Ella, por ejemplo, es famosa por los angelitos, Carolina. Chao. Hola. Vale.